Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más intrigantes, controvertidas y profundamente conmovedoras de la Biblia, la historia de Job y la intervención de Satanás. Así que pónganse cómodos, porque esto va a ser un viaje emocional que nos hará cuestionar todo lo que creemos saber sobre el sufrimiento, la fe y la naturaleza misma de Dios. ¡Vamos allá! Antes de entrar en la historia, permítanme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han pasado por un periodo de sufrimiento tan intenso que les hizo cuestionar todo en lo que creían? ¿Un momento en el que parecía que el universo estaba en su contra y no podían entender por qué? Bueno, la historia que vamos a explorar hoy trata sobre el padre de todos los sufrimientos injustos. Primero, un poco de contexto. La historia de Job se desarrolla en la tierra de Uz, que se cree que estaba en algún lugar del Medio Oriente antiguo. No tenemos una fecha exacta para estos eventos, pero muchos estudiosos creen que la historia de Job es una de las más antiguas de la Biblia, posiblemente escrita incluso antes que el Génesis. Ahora, conozcamos a nuestro protagonista, Job. La Biblia nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era increíblemente rico, con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y una gran familia con 7 hijos y 3 hijas. Básicamente, era el Jeff Bezos de su tiempo, pero con una reputación impecable. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La escena cambia repentinamente del mundo terrenal al celestial. Imaginen esto. Dios está teniendo una especie de reunión celestial, y entre los asistentes está Satanás. Sí, han oído bien. Satanás aparece en la corte celestial. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás responde con lo que suena como una respuesta adolescente típica: de rodear la tierra y andar por ella. Es como si Satanás fuera el hijo rebelde que acaba de llegar a casa después de una noche de fiesta. Entonces Dios, como un padre orgulloso, señala a Job: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y huye del mal. Y aquí es donde Satanás lanza el desafío que desencadenará toda la historia. Dice: ¿acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él, a su familia y a todo lo que posee? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu propia cara. ¡Wow! Detengámonos aquí un momento. ¿Qué está pasando? ¿Satanás está desafiando a Dios? ¿Y Dios está aceptando el desafío? Esto plantea tantas preguntas. ¿Por qué Dios permitiría esto? ¿Es la fe de Job solo un producto de su prosperidad? ¿Es toda esta situación justa? Pero la historia continúa. Dios le da permiso a Satanás para poner a prueba a Job. Con una condición: no puede tocar a Job físicamente. Y así comienza la pesadilla de Job. En un solo día, Job pierde todo. Sus bueyes y asnos son robados, sus ovejas son consumidas por el fuego, sus camellos son robados, y lo peor de todo, sus hijos e hijas mueren cuando la casa donde estaban celebrando colapsa. Es una serie de desastres tan improbable que parece casi cómica, si no fuera tan trágica. ¿Y cómo responde Job a todo esto? La Biblia nos dice que se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y dijo estas palabras increíbles: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Asombroso, ¿verdad? Job acaba de perder todo lo que tenía, incluyendo a sus hijos, y aún así alaba a Dios. Satanás ha perdido la primera ronda. Pero la historia no termina aquí. Satanás vuelve a la corte celestial, y Dios le señala que Job sigue siendo fiel a pesar de todo lo que ha sufrido. Así que Satanás sube la apuesta. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne,
y verás si no te maldice en tu misma presencia. Y sorprendentemente, Dios acepta. Le da permiso a Satanás para afligir a Job físicamente, con una sola condición: no puede quitarle la vida. Así que Job es afligido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Imaginen el dolor, la incomodidad, la humillación. Job, que una vez fue el hombre más respetado de su comunidad, ahora está sentado en cenizas, rascándose con un tiesto. Es en este punto donde entra en escena la esposa de Job. Ella le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Duras palabras, ¿no? Pero pongan en el lugar de ella por un momento. Ha perdido a todos sus hijos, toda su riqueza, y ahora su esposo está sufriendo terriblemente. Su mundo se ha desmoronado por completo. Pero Job responde: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? La Biblia nos dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, aquí es donde la historia da un giro interesante. Llegan 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Cuando ven a Job, ni siquiera lo reconocen. Se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Es un momento poderoso de compasión silenciosa. Pero cuando finalmente hablan, bueno, digamos que no son exactamente el comité de bienvenida que Job necesitaba. Comienzan una serie de discursos donde básicamente le dicen a Job que debe haber hecho algo para merecer todo este sufrimiento. Después de todo, argumentan: Dios es justo, así que si estás sufriendo, debe ser porque has pecado. Job, por su parte, mantiene su inocencia. Desea poder presentar su caso ante Dios mismo. Se lamenta de su situación, cuestiona por qué está sufriendo, pero nunca maldice a Dios. Después de 37 capítulos de debate teológico, sí, 37 capítulos, esta no es una historia corta, Dios finalmente responde. Pero la respuesta de Dios no es lo que uno podría esperar. Dios no explica por qué Job ha sufrido, no menciona la apuesta con Satanás. En cambio, Dios le hace a Job una serie de preguntas retóricas sobre la creación del universo y el funcionamiento de la naturaleza. Es como si Dios estuviera diciendo: Job, hay muchas cosas en este universo que están más allá de tu comprensión. ¿Quién eres tú para cuestionar mis caminos? Job se da cuenta de su pequeñez en comparación con la grandeza de Dios y se arrepiente en polvo y ceniza. Y aquí viene el giro final de la historia. Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de lo que tenía antes. Job tiene otros 10 hijos, vive 140 años más y muere viejo y lleno de días. Vamos a desempacar algunas de las lecciones y preguntas que esta historia nos plantea. 1. La naturaleza del sufrimiento. La historia de Job desafía la idea de que todo sufrimiento es un castigo por el pecado. Job era un hombre justo, y sin embargo sufrió terriblemente. Nos recuerda que a veces, las cosas malas le suceden a la gente buena, y que no siempre podemos entender por qué. 2. La soberanía de Dios. A lo largo de la historia, se enfatiza que Dios está en control, incluso cuando permite que ocurran cosas malas. Esto puede ser reconfortante o perturbador, dependiendo de tu perspectiva. 3. La importancia de la fe en tiempos difíciles. A pesar de todo su sufrimiento, Job nunca pierde su fe en Dios. Nos desafía a mantener nuestra integridad incluso en las circunstancias más difíciles. 4. Los límites del entendimiento humano. La respuesta de Dios a Job nos recuerda que hay muchas cosas en este universo que están más allá de nuestra comprensión. Nos invita a la humildad frente al misterio de la existencia. 5. El peligro de juzgar a otros. Los amigos de Job asumen que su sufrimiento debe ser el resultado de algún pecado. Nos recuerda que debemos ser cautelosos al juzgar las circunstancias de los demás. 6. La realidad del mal en el mundo. La presencia de Satanás en la historia nos recuerda que hay fuerzas negativas en el mundo que pueden causar sufrimiento. 7. La restauración. Al final,
Job es restaurado y bendecido aún más que antes. Esto puede verse como un mensaje de esperanza, aunque también plantea preguntas sobre la justicia de esta resolución. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estas lecciones a nuestras vidas hoy? Primero, cuando enfrentamos sufrimiento, la historia de Job nos recuerda que no siempre hay una razón clara o justa. A veces, la vida simplemente es difícil, pero también nos recuerda que mantener nuestra integridad y fe en tiempos difíciles puede ser una fuente de fuerza. Segundo, cuando vemos a otros sufriendo, la historia nos advierte contra hacer juicios apresurados. En lugar de asumir que han hecho algo para merecer su sufrimiento, deberíamos ofrecer compasión y apoyo, como los amigos de Job hicieron inicialmente al sentarse en silencio con él. Tercero, la historia nos invita a la humildad. Hay mucho en este universo que no entendemos. En lugar de exigir respuestas, a veces necesitamos aceptar que no tenemos todas las respuestas. Cuarto, la historia nos desafía a pensar en nuestra relación con Dios o con nuestras creencias fundamentales. ¿Mantenemos nuestra fe solo cuando las cosas van bien? ¿O podemos mantener nuestra integridad incluso en los momentos más oscuros? Quinto, la restauración de Job al final de la historia puede darnos esperanza. Aunque no siempre sucede de la manera que esperamos o en el tiempo que queremos, hay posibilidad de recuperación y renovación después del sufrimiento. Por último, la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y el sufrimiento en el mundo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es nuestro papel en enfrentarlo o aliviarlo? Ahora, sé que hemos cubierto mucho terreno hoy. Hemos viajado desde el antiguo Medio Oriente hasta nuestras propias luchas con el sufrimiento y la fe. Hemos visto cómo la historia de un hombre que vivió hace miles de años puede tener lecciones sorprendentemente relevantes para nosotros hoy. Antes de terminar, me gustaría dejarles con algunas preguntas para reflexionar. 1. ¿Alguna vez has experimentado un periodo de sufrimiento que te hizo cuestionar tus creencias? ¿Cómo lo manejaste? 2. ¿Cómo respondes cuando ves a otros sufriendo? ¿Eres como los amigos de Job, rápido para juzgar, o puedes ofrecer compasión sin juicio? 3. ¿Cómo equilibras la idea de un Dios amoroso con la realidad del sufrimiento en el mundo? 4. ¿Qué piensas sobre la idea de que Dios permita que seamos probados? ¿Es esto justo? ¿Es necesario? 5. ¿Cómo te hace sentir la restauración de Job al final de la historia? ¿Es un final feliz o plantea más preguntas? Recuerden, amigos, todos tenemos nuestros momentos Job. Momentos en los que sufrimos, en los que cuestionamos, en los que nos sentimos abandonados. Pero la historia de Job nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza, que nuestra integridad y nuestra fe pueden ser anclas en la tormenta. Y ahí lo tienen, amigos. La historia de Job y la intervención de Satanás. Una historia de sufrimiento, de fe, de cuestionamiento y de restauración. Una historia que, a pesar de su antigüedad, sigue desafiándonos y provocándonos hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido como este. Y díganme en los comentarios, ¿qué parte de esta historia les impactó más? ¿Cómo creen que pueden aplicar estas lecciones en su propia vida? Gracias por ver, y recuerden, no importa cuán difíciles sean nuestros momentos. Job, siempre hay esperanza, siempre hay la posibilidad de restauración, y siempre hay lecciones que aprender.